Empezamos ahora el cuarto bloque y vamos a hablar con el señor Federico Kramerman, que lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Federico? ¿Andás bien? Federico Kramerman es dirigente de Compromiso Socialista. Él nos va a contar un poco sobre las propuestas que tienen. Y quiero empezar con... vi una nota tuya que hiciste en el semanario Voces hace un tiempo. Y el que escribía decía que le había llamado la atención que Compromiso Socialista decidiera integrarse a una agrupación marginal como la Unidad Popular para impulsar sus posturas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, eso debería empezar como nosotros. Exactamente. Como agrupación primero, hace unos 2 años, somos un grupo joven, si se quiere, en la política nacional. Provenimos, la mayoría de nosotros, de la militancia social, de la militancia estudiantil y sindical. Fuimos confluyendo en una misma visión de las cosas y entendiendo que había cierta necesidad de trasladar los planteos que teníamos al ámbito de la política nacional. Muchos de nosotros, no como grupo, pero sí individualmente, militamos en algún momento de nuestra vida en el Frente Amplio, en distintos sectores o en las bases del mismo. Lo suficiente para habernos alejado de la estructura frente amplista, decepcionados tanto del Frente como fuerza política como de lo que es la gestión del gobierno. ¿Por qué la Unidad Popular? Ahora después me gustaría explayar más esto último, pero ¿por qué la Unidad Popular? Bueno, entendemos una fuerza política aún en construcción. Justamente yo soy marginal, es el calificativo, pero... Te digo lo que él puso, ¿no? Sí, yo recuerdo bien esa entrevista en Voces, sí. El calificativo de marginal no sé si es, pero sí es una fuerza política en construcción. Creemos nosotros que también es joven, hasta ahora ha actuado en el último periodo nada más, con el diputado, un logro que haya tenido un diputado en la elección anterior, cuya actividad en el Parlamento nosotros consideramos intachable, digamos, con respecto a qué ha votado y qué no, y que ha defendido, primero ha cumplido con el programa con el cual se presentó a las elecciones primero que nada. Y ahí me gustaría profundizar justamente en por qué nuestra decepción con respecto al Frente Amplio. Antes de eso, sí, claro, te voy a preguntar, ustedes vienen de la universidad, de la FEU, ¿no? Uno de los principalmente no solo, tenemos compañeros del movimiento sindical y del movimiento barrial también, pero principalmente, o quienes tomamos la decisión inicial, sí. Mirá. ¿Y cómo fue el cambio de pasar de militar en lo estudiantil, que es fuerte, ¿no? Porque los estudiantes militan fuerte, a ya la arena política y ya verdadera, real? Fue un cambio necesario, justamente. Con nosotros, sobre todo en los últimos años, muchos de nosotros integramos la dirección de la universidad, el Consejo Directivo Central y la dirección de la Federación Estudiantil, de la FEU, dando debate sobre todo con respecto al presupuesto universitario, a la defensa del hospital de clínicas, que hace unos años se quiso solucionar sus problemas mediante la privatización. Muchas veces logrando ser escuchados y teniendo éxito en los debates en la interna de la universidad, pero encontrándonos casi chocando contra un muro que era el Ministerio de Economía y la política económica general del gobierno, ¿verdad? Por lo cual entendemos perfectamente por qué no se le da presupuesto a la educación. Eso está atado al modelo económico del país, a que más allá de las promesas electorales, claro que el actual modelo que se promueve no requiere más inversión en educación, pero bueno, ese planteo, entendíamos, no tiene eco dentro del ámbito de la educación, sino que era necesario, es parte de disputar la conducción política del país. Sí, claro. Eso fue lo que nos llevó a dar el paso. Ahora vamos a lo que vos querías contar. ¿Por qué Compromiso Socialista dice que el Frente Amplio no reivindica más las banderas de la izquierda? Bueno, primero que nada, el Frente Amplio le caben varias responsabilidades. Uno siempre, a veces cuando hacemos esta explicación, parece que criticáramos enconadamente al Frente Amplio. Eso es primero porque el Frente Amplio es quien está en el gobierno, lleva 14 años administrando el Estado, pero sobre todo porque el Frente Amplio llegó al poder en el 2004. Yo soy una reciente parte de aquella enorme movilización popular que llevó el Frente Amplio al poder, resumiendo justamente las esperanzas de cambio de una enorme parte del pueblo uruguayo, resumiendo años y años de lucha del pueblo uruguayo contra las políticas neoliberales implementadas por los partidos tradicionales, que por cierto, no es que uno no quiera criticarlo, al revés, los consideramos quienes han administrado el país por 150 años, nunca en beneficio de los trabajadores. Esa es nuestra opinión con respecto a los partidos tradicionales. Que el Frente Amplio generó todas las expectativas de que iba a cambiar el rumbo del país, de que se iba a ir para otro lado, y tenía además la legitimación social para hacerlo. Tenía el apoyo del pueblo lo suficiente para tomar todas las medidas que considerara para torcer el rumbo. Lamentablemente no hizo eso, sino que terminó profundizando el mismo modelo, el modelo económico del país que se implementó desde décadas atrás. Podemos fechar ese inicio casi en el periodo militar, seguido después por blancos y colorados y continuado
por el Frente Amplio. ¿Qué modelo? Vamos a analizar un poquito desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez. ¿Cómo lo viste? ¿Al principio estaba bien? ¿Y de cuándo empezó a la cosa a desviarse hacia lo que ustedes dicen que estaba mal? Sí, es difícil ver si es un desvío concreto o es una sumatoria de hechos, ¿no? Justamente el modelo que nosotros criticamos y que se mantuvo y se profundizó y se legitimó, sería el agregado, Sí. es la subordinación del país a las necesidades de los capitales extranjeros, a cómo los grandes capitales, UPM, por ejemplo. las empresas modelan el mercado mundial y le asignan a América Latina un rol, y dentro de eso a Uruguay específico un rol, que es hoy el agronegocio, ¿verdad? La soja, la celulosa y la ganadería, no para el mercado interno, sino para el exterior. Ya podemos ver unos hechos en el primer gobierno del Frente Amplio. Primero, cuando se anuncia que Danilo Astori va a ser el ministro de Economía, no solo por lo que significa la filosofía económica de Danilo Astori, sino que además, si buscamos bien el hecho, fue anunciado desde los jardines de la Casa Blanca, en una visita que hizo Tabaré Vázquez el mes antes de asumir. A los 2 meses, ya en el propio 2005, el gobierno del Frente firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, donde acuerdan el rumbo de la política económica. Si en ese momento nos poníamos a decir que el Frente Amplio ya no iba a responder a los planteos de izquierda, nos hubieran tachado de locos. Hoy, con el diario del lunes, nosotros creemos que es necesario que las experiencias políticas el pueblo las viva y vea con sus propios ojos lo que realmente significa, ¿verdad? O sea que hoy podemos mostrarlo con los hechos. Cuando hablamos, no sé, por ejemplo, de la ley de inclusión financiera, la podemos buscar en el acuerdo de intención firmado hace más de 10 años con el Fondo Monetario, y vamos a encontrar ahí indicaciones del Fondo Monetario hacia el gobierno uruguayo. Me acuerdo de eso que decías vos, ahora que me dijiste, me acordé de cuando fueron a Estados Unidos. Me acuerdo que ellos visitaron a Liber Sereni, que estaba muy enfermo, después falleció un poco antes, y que le dio el ok, digamos, Liber Sereni. ¿Qué pensás de eso? Del Liber Sereni como líder del Frente Amplio, y que también les dio, digamos, la veña a Tabaré y Astori. Pienso que ¿dónde está la génesis del problema en el Frente Amplio? Nosotros entendemos la necesidad de que para cambiar el país hay que hacer una alianza policlasista como el Frente Amplio se plantea. Nosotros no renegamos de eso. Todo lo contrario, creemos necesaria la unidad de varios sectores del pueblo para poder transformar la realidad. Ahora, esa alianza, y ahí es donde diferimos con todo lo que pregonó Liber Seregni también, es la alianza entre clases sociales tiene que ser en beneficio de la clase trabajadora. Ese es nuestro punto de vista. Y rodeando a la clase trabajadora y a las demás clases sociales. ¿Qué pasó con el Frente Amplio? Que esa relación se subvirtió, ¿verdad? Hoy tenemos a la clase trabajadora formando parte de la alianza, bueno, a quienes dicen representarla, para no poner a todo el mundo en la misma bolsa, detrás de un programa y un proyecto económico que para nada beneficia a los trabajadores. Digamos, después podemos hablar de si concretamente, nosotros no negamos que durante cierto periodo el gobierno del Frente Amplio se aumentó el salario real, hubieron políticas sociales, pero si miramos el trazo grueso, digamos, el largo plazo, el modelo es el mismo. El modelo tuvo beneficios mientras los precios de esas materias primas a las que se apostó estuvieron altos. Eso, a su vez, intentó generar un consenso social, digamos, de una nueva situación, ¿verdad? Una nueva bonanza, dando la idea que el progresismo llegó para quedarse, dando la idea para nosotros bastante equivocada de que es posible vivir en el capitalismo con rostro humano, digamos, con lugar para todos. Nosotros un sistema basado en la explotación que justamente muestra día tras día que no hay lugar para todos. Que mientras generó ese consenso, parecía que se podía, pero hoy que vemos que justamente apostar a cómo se apostó al modelo del agronegocio en un país que es totalmente dependiente y que no se buscó romper con esa dependencia, hace que justamente cuando los capitales extranjeros, cuando las grandes potencias tienen otros intereses, tienen otros lugares de donde tener ganancias, nosotros quedamos de lado, los números se empeoran y hoy estamos viendo los resultados concretos de haber apostado a eso, ¿no? Y ahí ya vemos lo siguiente y terminamos. Una vez que se demuestra que no es posible esto, que el modelo no llega, provoca la segunda responsabilidad para nosotros del Frente Amplio, que es lo que vemos hoy en la gente, ¿no? La resignación, ¿verdad? La gente termina concluyendo, bueno, al final estos tampoco solucionaron nada, estos también me defraudaron, y hacen que la gente se va para la casa, y son los que les abren la puerta a gobiernos aún más alejados de los intereses de los trabajadores, como está sucediendo en Argentina y en Brasil. Pero la responsabilidad histórica le cabe a quienes llegan al poder generando expectativas de cambio y terminan haciendo lo mismo, ¿no? Exactamente. El primer gobierno del Frente, que fue en general exitoso, se dice buenos números, vos decís que es por lo que se llama el viento de cola que tenía en ese momento, porque habían condiciones externas, pero no fue tanto por lo que hizo las medidas que se tomaron. Yo creo que se profundizó un modelo basado en la exportación de materias primas, que durante varios años tuvieron un alto precio. Ahora, si se hubiera generado con el ahorro nacional que eso genera, ¿verdad?, una apuesta a desarrollar la infraestructura del país, a desarrollar la industria nacional, eso sería una cosa. Ahora,
no se hizo. Se le permitió a los grandes capitales que se instalaron en el país enormes exoneraciones de impuestos, ¿verdad? Hoy sigue siendo así, ¿verdad? Aún cuando tienen que ajustar, siguen sin ajustar contra los intereses de los grandes capitales. Y entonces ahí, si uno pudiera plantear que esa situación se congelaba y quedaba hacia el infinito, quizás hubiéramos podido decir, bueno, algo de razón tenía, pero la realidad es que no. Y la realidad que no es evidente, es que los capitales primero llegan a invertir, las inversiones extranjeras que aterrizan en el país llegan, en ese momento inyectan en la economía un volumen importante de dinero, pero después, como cualquiera que invierte, si uno acepta las reglas del capital, busca obtener ganancia de esa inversión. Claro. No vamos a tener en el país infinitas plantas de celulosa. Se van a instalar una más, capaz que otra más, pero después punto, no hay más árboles, y después esas plantas instaladas, lo que vienen acá es a obtener ganancia. No podemos creer que alguien viene a invertir solamente porque no viene a regalar nada. Y ese es el modelo que a la vista está. Claro. Hoy vemos las consecuencias. Vamos a hablar de eso, vamos a profundizar más en ese tema. Ahora en el bloque segundo contigo. Vamos a hacer una pausita. Te voy a dejar plantear una pregunta. Que hay algo que se dice, que es un tema importante, que es que si el Frente Amplio se pusiera a hacer socialismo en serio, ¿no? O digamos las medidas más de izquierda, más fuertes, nunca hubiera llegado al gobierno o que realmente no podría gobernar. Vamos, eso vos pensás que es verdad, pero me lo contestás ahora después de la pausa. Vamos a una pausita y volvemos con Federico Kramerman, de Compromiso Socialista, que nos va a seguir contando sobre todos estos temas de la falta de fidelidad del frente hacia las banderas de la izquierda. Bueno, seguimos con Federico Kramerman, estamos escuchando a Chico Huarque con Baita Balear, Vagabundo, todos temas relacionados con el trabajo, ¿viste? Puse. Sí. Vamos a seguir con lo que te había planteado en el bloque anterior. Te preguntaba, las personas que dicen, o también en el ambiente político, que no se pueden poner a cabo o llevar a cabo las ideas socialistas más extremas, por decirlo de una manera, el socialismo. Contame vos si eso es cierto, qué es lo que plantean ustedes, porque ahí es la idea de lo que plantean ustedes que se puede hacer, si es viable eso que ustedes dicen. Bueno, ahí hay dos partes. Primero, vos me preguntabas si el Frente Amplio hubiera dicho, bueno, nosotros nos planteamos primero, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Llegar por llegar a puestos en el gobierno o en el Parlamento o cambiar la realidad? Ahora nosotros hacemos lo que hacemos porque vivimos en un sistema injusto, basado en la explotación, que genera miseria y exclusión, algo que está a la vista de cualquiera, tanto en el Uruguay como en el mundo, y que eso debe ser cambiado. No se puede tolerar convivir con esa realidad. Por lo tanto, no vamos a una elección a decir cosas solo para ver si conseguimos más o menos votos. Y esa era la pregunta inicial. Si estuvo bien o mal el Frente Amplio en decir una cosa para después hacer otra, bueno, como decía nosotros, eso fue lo que nos decepcionó. Claro. Digamos, que se planteó un discurso queriendo captar la necesidad de cambio que claramente estaba reflejada en la mayoría de la población, para después profundizar lo que ya se venía. ¿Pero fue porque no pudieron por cosas internacionales o fue por, decís que como que se acomodaron al poder, como que el poder los... No, yo como dije antes, creo que ya previamente antes de asumir el poder, el formato de alianza policlasista, como el Frente Amplio lo es una alianza subvertida de cómo fue pregonada en sus inicios, ¿verdad? No se trata de la clase trabajadora vanguardizando un proceso de cambios, sino la clase trabajadora detrás de un proyecto de otros sectores de la sociedad que se benefician del modelo económico del capital. Eso es evidente. Sí, claro. ¿Qué proponemos nosotros? Dos cosas. Primero, uno diga esto no que si no tenga los pies sobre la tierra. Hoy hay una realidad concreta que es la que es, digamos, pero sí planteamos que hoy mismo podría, primero que nada, dejar de exonerarse de determinadas cosas, terminar con cosas como, por ejemplo, las zonas francas, las exoneraciones a los grandes capitales, auditar la deuda externa. El Estado uruguayo, cuando uno mira los rubros de gasto del Estado uruguayo, el que pesa más es la deuda externa, una deuda que se paga sin haberse auditado nunca, así que se arrastra deuda tras deuda, desde tiempos incluso previos a la restauración de la democracia. Esa deuda la paga el pueblo uruguayo y no fue el pueblo uruguayo que la asumió, ¿verdad? Y la pagamos todos. O sea que cosas como esa para nosotros debería estar en la agenda primera, digamos. Si uno mirara todo eso, de ahí salen los recursos necesarios para la educación, para la salud. Podemos hablar del sistema de salud, nosotros tenemos críticas fuertes a cómo es el actual Sistema Nacional Integrado de Salud, que terminó siendo un salvataje al empresariado médico con la plata de la gente, digamos, además de todos los casos de corrupción que han saltado, el problema de la vivienda y demás. Es decir, todo esto que estoy diciendo no es socialismo, es simplemente plantear soluciones concretas a los problemas que viven los uruguayos hoy.
¿verdad? El tema laboral, vamos al empleo específicamente. ¿Cómo se logra hacer convivir el avance tecnológico que sustituye a la mano de obra y hace al ser humano innecesario con la vigencia de los derechos de los trabajadores como fuerza esencial de producción? ¿Qué piensa Compromiso Socialista de esto? Primero que la tecnología no va a suplir de manera total nunca al ser humano. En el marco de quienes desarrollan los avances tecnológicos son siempre empresas buscando maximizar sus beneficios. Lo hacen en aquellos lugares donde es más rentable sustituir al trabajador, ¿verdad? Las minas donde salen los materiales más básicos para fabricar hasta los celulares que tenemos o la mesa donde estamos apoyados, siguen siendo manos de seres humanos que no están siendo sustituidos por la tecnología, ¿verdad? El coltán, con lo que están armando los celulares, siguen siendo las pobres personas en África que están abajo de una mina, digamos, no hay ninguna tecnología sustituyendo nada. Puede ser que la tecnología sustituya en aquellos lugares donde al capital le es rentable. Y según nosotros creemos que el avance de la tecnología tiene que darse, pero al servicio del ser humano, a que trabajemos cada vez menos, a que el esfuerzo físico sea cada vez menor, a que tengamos que trabajar no solo menos horas por día, sino menos tiempo a lo largo de nuestra vida. Pero eso solo es posible en un sistema radicalmente distinto al capitalismo. Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿estás de acuerdo con la disminución del horario y con que la jubilación, no lo que están planteando actualmente, se plantea es de que la jubilación vaya hacia arriba, o sea, la edad de jubilatoria sea cada vez más alta. Las personas se jubilan a los 65, 70 o más, porque la gente se dice vive más años, entonces dice que el sistema del Banco de Previsión Social no va a poder aguantar. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Eso es una buena pregunta porque hace muy poquito lo estuvimos discutiendo. El sistema de la seguridad social en el Uruguay, que se dice es deficitario si uno mira solamente el BPS, y bajo la excusa justamente como tú lo planteaste, como vamos a vivir más, entonces básicamente se está diciendo, entonces trabajemos más, ¿no? Hemos aumentado la calidad de vida, por lo tanto ahora trabajen más. Nosotros estamos totalmente en contra de ese planteo por lo siguiente. Primero, cuando se habla del déficit del BPS, se está ignorando. Primero, están cortando por el hilo más fino. Esto es porque de fondo lo que se quiere es bajar el déficit del Estado, un déficit que hay que bajar, pero no hay que bajarlo explotando más a los trabajadores, que es lo que de fondo se está haciendo. Y entonces el gobierno e incluso los partidos de oposición plantean que hay que cubrir el déficit del BPS haciendo que la gente trabaje más, porque eso hace que paguen menos jubilación y que además aportemos durante más años. Se oculta que una parte del déficit del BPS se debe a que hay una parte de la seguridad social que está privatizada desde que se crearon las AFAPs, que es un modelo de seguridad social para nada solidario intergeneracionalmente, que es un ahorro individual y que además fue compulsivo, es decir, a partir de determinado monto es obligatorio pasarse a las AFAP. En las AFAP hay un montón de dinero. AFAP que por un lado nos cobran comisión por el supuesto servicio que nos brindan, a pesar de que nos obligan a tenerlo. Y segundo, es un mecanismo para que el dinero fluya más, ¿verdad? ¿Qué hacen las AFAP con nuestro dinero de los ahorros? Lo reinvierten, hacen negocios, obtienen ganancia con eso, ¿verdad? Y ese es dinero que no está en el BPS. Y cuando digo tienen ganancias, hacen cosas como esta. Se acaba de construir una mega cárcel en Punta de Rieles bajo el formato de participación público-privada. Lo construyó una multinacional de la construcción, con sede en España. Por cierto, estafando en España y con bancarrota, pero no importa eso. Pero no puso todo el dinero de lo que costaba la cárcel, puso la mitad. La otra mitad lo cotizó en bolsa. ¿Quién compró los bonos para construir la cárcel? ¿Quién pagó en definitiva la cárcel? República AFAP. Esa cárcel que está ahí se está construyendo con el ahorro de los uruguayos. Y está haciendo negocio un privado con nuestros ahorros. Sí. Y no se dice nada de eso. Se nos dice hay que aumentar la edad de jubilación como esquema general. ¿Qué haría Compromiso Socialista con primero restituir el aporte patronal? Porque desde la reforma tributaria del 2007, antes los trabajadores y patrones pagábamos el mismo porcentaje en base al sueldo nominal. Hoy los trabajadores seguimos teniendo el 15% y el aporte patronal bajó al 7,5%. Primer cosa. Ahí hay una enorme parte del déficit. Pero claro, siempre las soluciones aparecen del lado de que sean los trabajadores los que paguen más. Nunca el aporte patronal. Después, las grandes empresas, UPM, por poner un ejemplo, cuando pagan todo un año de aportes patronales, si pagan en fecha, el BPS los bonifica, les hace un descuento a las empresas. Ahí hay plata que se va. Y por cierto, siempre se va para el mismo lado. A ningún trabajador, yo en mi sueldo me descuentan todos los meses 15% y nunca a fin de año vi que me regalaran plata porque me descontaron perfecto el sueldo todos los meses. Es decir, que cuando vemos los números, hay que ver todos los números y para nosotros siempre se está queriendo cortar por el hilo más fino que es sobre los trabajadores. Por eso nos oponemos al aumento de la edad de jubilación y además por un planteo ya filosófico. Si efectivamente el avance de la humanidad permite vivir más, tiene que ser para que podamos disfrutar de la vida, no para que nos extiendan la edad de trabajo. Otra pregunta importante de un tema que es muy discutido es ¿qué haría Compromiso Socialista con el Mides? Hay una opinión que dio Julio María Sanguinetti que dice que el Mides es un pequeño monstruo. ¿Pensás igual que él? No. ¿Piensan, perdón, igual que él?
ahí me permito separarlo en dos momentos. Sí. En el momento que se creó el MIDES, en el momento posterior a una de las peores crisis económicas de la historia, no sé si el formato del MIDES concreto es el correcto, pero es claro que había una situación de emergencia a solucionar, eso porque nadie lo la discutía. calidad de la vida de la gente tiene que ser la prioridad. Ahora, el problema es que yo no quiero un sistema económico que necesite el MIDES. Y creo que ahí voy a estar en diferencias tanto con el Frente Amplio como con Sanguinetti. Claro. Eso seguro. Segundo, eso no quiere decir que yo sí estoy de acuerdo con investigar qué se hace exactamente en el MIDES, porque Claro. uno puede conocer una enorme cantidad de casos de clientelismo político a través del MIDES. Justamente utilizaron el ministerio que más legitimación social tiene por la función noble que cumple, para aprovechar ahí y utilizarlo como clientelismo político. Conozco infinidad de casos de acomodo, para decirlo así, sin querer ser más fuerte en eso, donde se utilizó el MIDES justamente porque es un lugar que después es difícil de atacar. Que el Estado tenga que solucionar problemas sociales concretos, yo por supuesto que estoy de acuerdo, no estoy para nada de acuerdo con el planteo de Sanguinetti y demás, no es por ahí que hay que recortar el gasto del Estado, porque además ahí siempre ocurre lo mismo. Cuando hablamos de gasto del Estado, por supuesto hay que corregir el déficit fiscal, pero yo lo quiero corregir viendo dónde está el dinero, sacándole a los que tienen Una más. de las cosas que decía Sanguinetti, que cada vez hay más gente en la calle, tenés un MIDES que justamente es enorme, como decís, un pequeño monstruo, pero cada vez hay más gente en la calle, cada vez te piden más en la calle. ¿Qué piensa Compromiso Socialista de eso? De la mendicidad que hay. Para unirlo a lo del MIDES y después pasar a lo otro, el MIDES es un parche que fue necesario, pero no podemos permitir que un parche sea una situación indefinida en el tiempo. Sobre el aumento de la gente en la calle, lo que estamos viendo es que el modelo económico está agotado, que se han perdido, incluso reconoció en las cifras oficiales del gobierno, más de 40.000 puestos de trabajo. Otra cifra que no aparece, pero que no aparece oficial porque no genera prensa, pero es no solamente los puestos de trabajo que se pierden, sino el correlato de la precarización del trabajo. La cantidad hoy de puestos de trabajo tercerizados y precarizados ha aumentado terriblemente. En el Uruguay hay más de 300.000 trabajadores hoy en empresas tercerizadas, en esas que suministran mano de obra de personal. Son trabajos precarios, trabajos que en general lo asumen jóvenes que ya están odiándolo antes de conseguirlo, ¿verdad? O sea, no son los trabajos que la gente quiere claro. por vocación. ¿Ah? Son en general muy inestables, con contratos cortos, con mucho menos derechos laborales, ¿verdad? Eso es parte de la situación. El correlato es la enorme cantidad de gente que está quedando sin empleo, que a su vez lleva a problemas concretos de vivienda. Vamos al tema, ¿qué propone Compromiso Socialista por el tema del empleo, específicamente? Primero, una intervención fuerte del Estado en la economía nacional, que la estructura económica sea guiada según la necesidad de los uruguayos y no la necesidad de las inversiones que aterrizan acá. Vamos a poner ahí un ejemplo, que es el origen. En los últimos 10 años, en los últimos 12 años, se han perdido 11.000 productores rurales. Es decir, 11.000 familias que salieron del campo uruguayo a la ciudad, que son los que engrosan este mismo problema que está planteando, ¿no? ¿Y eso por qué ocurre? Porque la apuesta a la soja y la celulosa ha hecho, primero que nada, aumentar enormemente el precio de la tierra, que solo UPM puede pagar o que solo las sociedades anónimas que plantan soja pueden pagar. Eso desplaza a los pequeños y medianos productores del campo, ¿verdad? Segundo, ¿para qué se planta en la tierra? Eso, cada vez hay menos tierra planteada con cultivos para el mercado interno, para la alimentación. Después lo vemos cuando vamos a la feria o al supermercado, ¿no? Los precios de la fruta, de la verdura, de la carne suben y suben. Está mucho más caro que hace unos cuantos años atrás, ¿no? Es decir, la estructura económica está al servicio del mercado exterior, y a veces se nos quiere vender el mercado exterior como que si el Uruguay vende más nos beneficiamos todos, pero eso es mentira. Yo porque el arrocero que tiene 100.000 hectáreas venda más, yo no veo que un trabajador en la ciudad después se vea beneficiado con eso. A pesar que nos lo quieren vender así muchas veces. No abrimos el mercado en China, ahora nos van a comprar más. Bien, pero eso es un beneficio para un sector muy pequeño de la sociedad, no para todos. Entonces, que se debe intervenir en la economía, planificando la economía acorde a las necesidades del pueblo uruguayo y no a las necesidades de los capitales que se embarcan, es lo primero. Y ahí volvemos al planteo inicial de justamente desarrollar la industria nacional con el ahorro. Por eso no quiere decir que el Uruguay se cierra al mundo, al revés, tenemos que seguir vendiendo lo que el mundo precisa. Ahora, las ganancias que vienen de ahí, para quién van y en qué las uso, es la principal diferencia con eso. Dos temas para terminar. Sí. Una nota que hiciste, ¿vos escribís en Voces? Sí, a veces. Hablaste sobre el despilfarro de ANCAP y de Plura. ¿Por qué pensás que le sucedió esto a los gobiernos del Frente? ¿Y por qué específicamente el más involucrado es el MPP, el gobierno de Mujica? ¿Qué pensás de eso? ¿Pensás que el gobierno de Mujica fue el que más cosas de este tipo tuvo? No, primero, a veces se quiere decir como que el gobierno de Mujica fue el de la peor gestión. Yo creo que la gestión ha sido la misma en todos los gobiernos del Frente. Primero porque a la cabeza de la gestión ha estado siempre el Ministerio de Economía y siempre ha estado encabezado el Ministerio de Economía por el mismo equipo económico. Así que no caben
yo no comparto que se quieran plantear diferencias, porque si no, siempre se abre esa puerta como que hay cierta posibilidad dentro del Frente Amplio de dar cierta batalla interna, cosa que, por cierto, es la experiencia que hicimos muchos, de creer que se podía ahí adentro dar determinada pelea, y eso no es así. Nos lo hemos visto en carne propia, cómo aparece la pata arriba de cualquiera que intente plantear una crítica real. Y cuando hablamos del despilfarro es siempre en el mismo sentido de la prioridad en qué se pone la plata. El caso de Pluna es bastante claro, una aerolínea que se privatizó, ¿verdad? Se dejó traer casi a cualquiera que estaba dispuesto a invertir. Después se pueden ver los pormenores de esto, si uno mira los antecedentes de los capitales privados que llegaron a Pluna, que lo que hicieron fue, mientras administrarla, irla vaciando. ¿Qué significa irla vaciando? Ir vendiendo activos de la empresa para enriquecerse y después dar quiebra. Claro. Y el problema que fue que habían comprado los aviones con garantía del Estado. Es decir, que estos tipos vinieron, fundieron la empresa, pero cuando hubo que pagarle primero al que le habían comprado los aviones, la garantía fue el Estado. Y ahí salió, ¿quién pagó los aviones en definitiva? Lo pagamos todos. Sí. Y el señor se fue. El de la derecha. El caballero de la derecha. No, eso es peor. Después vino otro empresario amigo a querer salvar el negocio, que terminó ganando $1 millón solo por presentar un papelito, digamos, y el Estado uruguayo se salteó todos los procedimientos legales y le terminó validando eso. Un señor que debería prácticamente que estar preso, hoy al revés. Le acaba de ganar un juicio al Estado uruguayo, ¿no? Para terminar, ¿qué piensa Compromiso Socialista sobre el ejército? ¿Qué papel le parece que puede tener el ejército, las Fuerzas Armadas, en un gobierno hipotético del Compromiso Socialista? Bueno, primero, dos cosas. Primero, tenemos un planteo muy claro con respecto a la impunidad. Esto no tiene nada que ver con los actuales integrantes de base de las Fuerzas Armadas. Sí que el Estado uruguayo tiene una deuda histórica con respecto a todo lo que fue el gobierno militar, ¿verdad? Estamos en contra de que siga permaneciendo vigente la ley de caducidad. Se tiene que investigar, se tiene que enjuiciar a los responsables. Eso por un lado, que siempre lo planteamos claro, porque consideramos un deber ético que la izquierda debió haber asumido y no lo hizo, aún teniendo mayorías parlamentarias. Sobre el Ejército Nacional. Primero, el Ejército Nacional hoy se organiza bajo la hipótesis del estado de guerra. Una hipótesis que solo se utiliza para justificar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Nadie puede creer con seriedad que el Estado uruguayo tiene capacidad de entrar en guerra con los países vecinos, ¿verdad? Sí. Pero a pesar de eso se organiza así. ¿Por qué? Porque la ley orgánica militar actual es una ley de la dictadura que sigue sin estar modificada, a pesar de las mayorías parlamentarias y demás. Nadie ha tocado la ley orgánica militar, que estructura un ejército que tiene una cantidad desmesurada de oficiales. Justamente durante el periodo militar los propios militares autoaumentaron la cantidad de efectivos, no de los soldados rasos, que ganan muy poco, por cierto, sino de los efectivos de mayor rango, con abultados sueldos, que después eso genera el problema de la caja militar y demás, que tanto está en boga. Ahora, nosotros no creemos que el Uruguay necesite un ejército como el que tiene hoy. Que hay algunas tareas que cumplir, como la protección de los recursos naturales, de la frontera marítima para la pesca y demás. Por supuesto que sí, el control de la frontera y demás. Ahora, eso no tiene nada que ver con tener una institución armada bajo una hipótesis de guerra que en realidad no es sostenible. Por lo tanto, para nosotros debería desmantelarse y pasarse a otro tipo de tareas. Tabaré Vázquez le erró en todo este tema cuando homologó todo. Sí, nadie puede creer que cuando un militar confiesa el asesinato de un militante y la desaparición del cuerpo y el informe se le entrega a la Presidencia de la República, aunque no haya leído el expediente, vamos a darle el crédito que no leyó el papel, nadie puede creer que el presidente no lo sepa. ¿Debería renunciar? Debería. Lo que pasa es que el compromiso con la impunidad del gobierno es tan grande. O sea, haber tenido a Eleuterio Fernández Huidobro de ministro de Defensa, alguien que tiene un pacto claro con los militares, al mando del Ministerio de Defensa que controla las Fuerzas Armadas, habla del enorme pacto de silencio que es cómplice el actual gobierno, como lo fueron todos, por cierto, con los militares, porque si no, por algo no se ha investigado. Por algo, incluso con 14 años de administración de la izquierda, entre comillas izquierda, me permito decir, ni siquiera se habilitó la entrada a los cuarteles para investigar seriamente, se pusieron todo tipo de trabas. Ni que hablar de lo que dije al principio, de mantener la ley de caducidad, en particular el artículo 2, que impide investigar. Perfecto. Bueno, Federico, muchas gracias por venir. No, a ustedes por la invitación. Estamos abiertos la campaña recién empezó y puedes venir de nuevo a seguir planteando otras cosas. Inclusive con tu compañera vi la transmisión de Facebook del otro día que hicieron. Puedes venir también, así que perfecto. Quedamos en contacto. Nos llaman y acá estamos. Muchas gracias. Gracias a Vamos a la pausa y ya venimos con Esteban Vieta, que nos va a hablar sobre todo su tarea solidaria, sobre el partido de la gente y sobre todo lo que nos tiene que contar.